Gracias porque en esta mañana podemos exaltarte. Gracias porque en esta mañana podemos decirte cuánto te amamos, bendito Rey. Podemos decirte que tú eres nuestro Elohim, que tú eres nuestro Salvador. Oramos delante de ti en el nombre de Yeshua HaMashiach, para que tú hagas la diferencia por medio de tu palabra. Oh Señor, ato y reprendo todo espíritu contrario al espíritu de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ato y reprendo, doy órdenes a espíritus de estupor que se vayan de este lugar. Decreto y declaro la presencia del Ruach HaKodesh en medio de nosotros. Ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, doy órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, que cesen su actividad local aquí y ahora, y en cada lugar donde pueda llegar este video, donde puedan llegar estos audios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gobernadores de las tinieblas, cesen su actividad local demoníaca en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Yo quiero pedirle de manera especial en esta hora que usted abra su Biblia. Por favor, abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9. Libro de Mateo, capítulo 9, versículo 20. Otros pueden abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 25. Y otros pueden abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 43. Amén. Porque allí vamos a estar meditando la palabra del Señor en este tiempo. Y vamos a estar hablando acerca de la mujer del flujo de sangre. Y voy comenzando por el libro de Marcos, capítulo 5, verso 25, en la versión Reina Valera de 1960. Quiero recordarle que mientras esté fluyendo, voy a usar los nombres Kadosh o los nombres hebreos para el Padre Yahweh, el nombre hebreo para el Hijo Yeshua HaMashiach y el nombre hebreo para el Espíritu Santo Ruach HaKodesh. Marcos 5:25 dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y Lucas 8 dice: y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Esta mujer tenía 12 años de estar sufriendo de un flujo de sangre y había ido donde muchos médicos y había sufrido todos los tratamientos que estos médicos ordenaban. Y dice Lucas que había gastado en médicos todo cuanto tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Estamos hablando entonces de una mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años, que había ido donde muchos médicos, que le habían hecho múltiples tratamientos que a su vez habían causado sufrimiento en la mujer, pero que no habían aliviado el sufrimiento que ella tenía. Amén. Y sigue diciendo la Escritura en Marcos capítulo 5, en el versículo 27, que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Según Lucas capítulo 8, tocó el borde de su manto. Porque decía, versículo 28 de Marcos capítulo 5, si tocare tan solo su manto, seré salva. Mateo capítulo 9, versículo 21, dice que esto lo decía ella en su interior, es decir, dentro de ella. Es bien importante que esta mujer, mientras supo
que Yeshua iba a llegar a donde ella estaba, ella comenzó a trazarse expectativas en la fe. Y esas expectativas en la fe estaban diciendo en su interior que si tan solo ella pudiera tocar el borde del manto de él, recibiría sanidad y recibiría salvación. Marcos capítulo 5 verso 29 dice la palabra del Señor: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Eso lo dice en el verso 30 de Marcos capítulo 5. Ahora, como todos en la multitud estaban cerca de Yeshua, note lo que dice Lucas capítulo 8 verso 45. Como todos negaban haberlo tocado, dijo Pedro y los que con él estaban: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Usted lo puede leer, Marcos capítulo 5. Pero Jesús dijo, según Lucas 8 versículo 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es decir, el Señor dijo: la razón por la cual yo siento que alguien me ha tocado de manera significativa es porque yo he sentido que hay poder de mí que ha salido para sanar a alguien. Amén. Que ha salido para sanar a alguien. Marcos capítulo 5 versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Esto lo dice Marcos capítulo 5 versículo 33. Y no solamente dice que vino temblando, sino que vino temiendo. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Lucas 8 versículo 47. De tal manera que usted pueda notar que los tres evangelios hacen una descripción más completa que uno solo. Por eso esto que estamos haciendo, tomando textos de Mateo, tomando textos de Marcos y tomando textos de Lucas, es lo que se llama una armonía de los evangelios, en la cual estamos teniendo la perspectiva de cada uno de los escritores para tener un cuadro global de lo que realmente sucedió. Lucas capítulo 8 verso 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Queda sana de tu azote. Ve en paz, le dijo, según Marcos capítulo 5 verso 34. Y la mujer fue salva desde aquella hora, según Mateo capítulo 9 verso 22. Ahora, les he contado la historia resumida con la perspectiva de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y quiero hacer un análisis de la situación que estaba viviendo la mujer. Este análisis que voy a hacer es un análisis desde la perspectiva médica, pero teniendo en cuenta un modelo bíblico de salud. La primera cosa que quiero hacer en mi análisis es averiguar qué está diciendo su cuerpo. El cuerpo de la mujer está diciendo que ella está viviendo una situación emocional en aislamiento
y que la situación emocional que está viviendo se relaciona con un conflicto marital. Un conflicto marital. ¿Cuál es la razón que interpretamos esto de esta manera? Porque ella está viviendo una situación que se está manifestando a través de sus genitales. De sus genitales. Y la interpretación es esta. El cuerpo de ella lo que está diciendo es esto. Y este conflicto es un conflicto donde hay un derramamiento de sangre. Entonces vamos a interpretar los elementos que están involucrados en el conflicto. Según Levíticos capítulo 17, verso 14, la parte A, la sangre es la vida, porque la vida de toda carne es su sangre. Luego, en medio de este conflicto que está ocurriendo en la mujer, se está manifestando o está diciendo que esta mujer tiene un conflicto con su marido, en el cual su vida se está derramando o se está yendo. Para ella es tan importante la persona con la que vive el conflicto, y es tan importante como la vida misma, y poco a poco su vida, o sea la sangre, se agota y se derrama con el transcurrir del tiempo. Esto es lo que podemos llamar un pecado de idolatría, donde el ídolo es el marido y generalmente se relaciona con un padre ausente. Es decir, con mujeres que se han criado con padres que no han estado presentes, y en el momento de desarrollar una relación marital termina siendo el marido un ídolo para ellas. En el contexto espiritual, esta mujer era una mujer judía, para la cual su marido era un ídolo, sin el cual la vida no tenía propósito, generándose así un sangrado genital que había permanecido durante 12 años en su vida. Lea conmigo Levíticos capítulo 15, versículo 25 en la parte C. Dice: si tiene una menstruación que dure más del periodo normal, quedará impura todo ese tiempo, como si estuviera en la menstruación. Por lo tanto, esta mujer no podía ir al templo porque era ceremonialmente impura. Miremos otras cosas, otras situaciones que esta mujer está viviendo. Desde el punto de vista espiritual, está teniendo idolatría relacionada con el marido, está lejos de la presencia de Yahweh, está lejos de la presencia del Padre, puesto que no podía ir al templo, que era el centro de la vida espiritual de la comunidad judía. Y por lo tanto, esto trae como consecuencia para ella una vida de oración pobre. De tal manera que pudiéramos describir que la vida espiritual de esta mujer estaba en una ruina total. Desde el punto de vista del contexto emocional, la Biblia habla en Levíticos capítulo 15, verso 19, en la versión Palabra de Dios para Todos: cuando una mujer tenga su periodo menstrual, quedará impura por 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Esto traía como consecuencia que esta mujer estaba viviendo un aislamiento emocional, no solamente relacionado con su marido, sino con todas las personas. Socialmente estaba siendo rechazada como consecuencia de la enfermedad que estaba teniendo. Levíticos capítulo 15, versículo 22: el que toque algo en lo que ella se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Versículo 23: si el objeto
estaba sobre la cama o sobre algo en lo que ella se había sentado, el que lo toque quedará impuro hasta el anochecer. De tal manera que no era solamente el que la tocara a ella, sino el que tocara cualquier objeto que estuviera en contacto con ella. Lo cual nos habla de un aislamiento socioemocional y de un rechazo socioemocional para esta mujer. De esa manera había vivido durante 12 años. Versículo 24 de Levíticos capítulo 15. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella, su impureza menstrual se le transmite a él y su condición lo hace impuro. Quedará impuro por 7 días y cualquier cama en la que él se acueste quedará impura. Esto habla entonces de que esta mujer no estaba teniendo relaciones sexuales con su marido durante 12 años. Creo que esto le va dando a usted una idea de lo que esta mujer realmente estaba viviendo. Entonces esta mujer, resumiendo en el plano emocional, tenía un aislamiento emocional y rechazo, primero por parte del marido, puesto que tenía un conflicto con él, pero también ella le generaría impureza a él. Con los hijos, debido a la impureza que podía relacionarse con ellos. Con los padres, con los hermanos, con la sociedad, con la iglesia. Y además de esto, se le estaba generando un sufrimiento por aquellos que se supone le debían ayudar a salir del problema. En este caso, los médicos. Porque dice la Biblia acerca de esta mujer que durante 12 años había acudido a los médicos y no había mejorado, sino que había empeorado. Es decir, que los médicos le habían causado más problemas. Esto es lo que en medicina se conoce con el nombre de iatrogenia. Desde el punto de vista físico, el hecho de ella estar botando sangre iba a causarle a esta mujer anemia, lo cual debió traer como consecuencia cansancio, fatiga, palidez. De alguna manera, todo este contexto conjugado iba a dar también una incapacidad para procrear en esta mujer, además de una anemia por deficiencia de hierro y muy probablemente por 12 años de evolución, una anemia por enfermedades crónicas. Desde el punto de vista financiero, la Biblia dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Debió ser una cantidad de recursos importantes, pues durante 12 años esta mujer fue a diferentes médicos. Y dice que nada le había aprovechado y que ninguno había podido curarla, que antes esta mujer cada día iba peor. Por lo tanto, había una ruina financiera. Desde el punto de vista social, el rechazo social formaba parte de la vida diaria de esta mujer. Tenía, por lo tanto, una vida solitaria. Usted puede leer conmigo el libro de Levíticos, capítulo 15, en el verso 31. Voy a leer la versión lenguaje sencillo. Ustedes, Moisés y Aarón, deberán instruir a los israelitas acerca de las impurezas. De lo contrario, ellos morirán por haber llenado de impureza mi santuario. Es decir, la pena de muerte era el castigo por incumplir la ley de Moisés en este aspecto. Ahora, indudablemente que esta mujer, buscando durante 12 años, se expuso a una cantidad de intervenciones terapéuticas por parte de los médicos, y nosotros podemos leer en un libro que se llama el Talmud algunas de las intervenciones que debieron practicársele a esta mujer. Una de las cosas que hacían era darle gritos a la mujer diciendo que estaba curada. Esa era una de las intervenciones. Otra intervención que se hacía
era que se tomaba el peso de un denario de goma de Alejandría y el peso de un denario de azafrán de jardín, machacados juntos, y se lo daban con vino a la mujer que estaba botando sangre. Otra intervención médica que hacían era que le daban cenizas de huevo de avestruz o excrementos de animales. Otra intervención médica era que se cavaban 7 hoyos en los cuales se quemaban sarmientos de viña no podadas, y la mujer que estaba botando sangre, teniendo en su mano un vaso de vino, se sentará sucesivamente al borde de cada hoyo y se le dirá, haciéndola levantar: cura de tu flujo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Yahweh para él? Busque conmigo Marcos capítulo 5, verso 27. La Biblia dice que cuando esta mujer oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Según Lucas capítulo 8, tocó el borde de su manto. Versículo 28, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Según Mateo capítulo 9, verso 21, en la parte A, decía dentro de sí, es decir, decía en su interior. La palabra salva, utilizada por Marcos capítulo 5, verso 28, es la palabra griega sozo. Y sozo no significa solamente sanidad, sino que significa también salvación. Lo cual quiere decir que esta mujer estaba aspirando a una sanidad integral, no solamente en su cuerpo, sino también en sus emociones y también en su espíritu. Ahora, la fe de la mujer generó una fuerza para romper la religiosidad y el legalismo que en aquellos tiempos existía. ¿Por qué la religiosidad y el legalismo? Porque ella sabía, según la ley de Moisés, que no debía acercarse a persona alguna siendo ella impura, y que corría el riesgo que la apedrearan por hacer esto y tratar de volver a los demás impuros. Versículo 29. Y enseguida, estoy hablando de Marcos capítulo 5, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, quiero que podamos hacer un análisis de lo que realmente se está diciendo en el original. La Biblia dice que ella sintió en el cuerpo que estaba sana. La palabra usada ahí para estar sana es la palabra griega iaomai. Iaomai es una palabra que se utiliza para denotar sanidad en el cuerpo. Y dice que estaba sana de aquel azote. La palabra griega es mastis. Esto nos da a entender que la mujer no solamente tenía una enfermedad, sino que habían demonios que estaban provocando aquella enfermedad. Ahora, es claro para nosotros que cuando alguien está endemoniado puede sentir la diferencia cuando se hace libre. Muchos de ellos dicen: sentí que algo salió de mi cuerpo. Otros dicen: ahora me siento liviano, ahora siento que no estoy pesando. Otros sencillamente dicen: ahora me siento libre. Marcos capítulo 5, verso 30 dice: luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos?
Con esta expresión que Yeshua hacía, diciendo: ¿quién ha tocado mi vestido?, él estaba buscando una comunión con la mujer. Es decir, él estaba restaurando lo que durante 12 años esta mujer había perdido, que era la comunión con los demás. ¿Y por qué se había perdido? Porque en la medida que una mujer con flujo de sangre tenía comunión con los demás, los volvía impuros. Marcos capítulo 5 verso 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Según Lucas 8:45, como todos negaban haberlo tocado, dijo Pedro y los que estaban con él: ¿estás preguntando quién te ha tocado? Pero Jesús dijo, Lucas 8:46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús buscaba la comunión con la mujer de una manera muy insistente y de una manera muy clara. Amén. Él estaba buscando la comunión con ella. Marcos capítulo 5 versículo 32. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, viendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando esto ocurrió, según Marcos 9:22, Jesús se volvió a ella y la miraba. Y según Lucas 8:47, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada esta mujer. En este momento ya la mujer estaba bajo la gloria de Yahweh, restaurando el temor a Yahweh en su corazón. Levíticos capítulo 15 verso 31 dice: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, al fin de que no mueran por las impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. La pena de muerte era la ley, era según la ley de Moisés, el castigo por incumplir la ley de Moisés en este aspecto. Pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23: mas el fruto del Ruach HaKodesh es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado. Porque es la ley lo que hace que el pecado exista como tal. Levíticos capítulo 15 verso 29: y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 30: y el sacerdote hará del uno una ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Yahweh del flujo de su impureza. Es decir, la mujer, después de haber sido sanada del flujo, debía llevar una ofrenda de agradecimiento y una ofrenda por el pecado delante del sacerdote, y debía ser presentada delante de él. Por eso Yeshua la llamó y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha sido la mujer? Y la mujer fue delante de él y confesó lo que había hecho, pero también las consecuencias de lo que había hecho, había tenido en su vida. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender lo que Yeshua estaba haciendo con la mujer, que en ese momento estaba bajo la gloria de Yahweh. Ahora mire lo que Yeshua respondió a ella. Él le dijo: hija,
¿Cómo fue que le dijo? Hija. En el momento de decirle hija, una de las cosas que él estaba haciendo es que estaba restaurando la relación del padre con ella. Estaba diciendo, tú eres mi hija y yo soy tu padre. ¿Y qué era lo que habíamos dicho inicialmente que ocurría con las mujeres de flujo? Que estaban teniendo conflictos de idolatría con el marido como consecuencia de que habían tenido un padre ausente en la niñez. Pero Yeshua fue directo al corazón de ella y le dijo, hija, le dijo, ahora yo restauro mi relación como padre contigo. Tú ahora eres mi hija y yo soy tu padre. Amén. Yo soy tu padre. Luego le dijo, tu fe te ha salvado. La palabra salvar ahí es la griego soso, y el griego soso se puede traducir como salvar, como sanar, como curar, como preservar, como mantener seguro, como rescatar del peligro, como rescatar de la destrucción, como liberar. Todas estas cosas habían ocurrido en la mujer. Había sido liberada, había sido salvada, había sido restaurada, había sido sanada, y todo había ocurrido al mismo tiempo. Amén. Es decir, lo que Yeshua estaba diciendo para ella es, hija, a partir de ahora tienes una vida nueva. A partir de ahora tú has nacido de nuevo. A partir de ahora tú tienes un corazón nuevo. Porque de aquí en adelante no serás más huérfana, sino que serás mi hija. No serás más enferma, sino que estarás sana. No vivirás más en la perdición, sino que vivirás en la salvación. No serás más esclava, sino que serás libre. Amén. Tremendo. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. La palabra griega utilizada para paz es la palabra eirene. Eirene. Y eirene es un verbo, el verbo eiro, que es unir. Literal o figurativamente. Por implicación, eirene habla de prosperidad, de un estado de reposo, de quietud, de calma, de ausencia de luchas, de tranquilidad. El término generalmente denota un bienestar perfecto. Es decir, eirene es la palabra más equivalente que tiene el griego a la palabra hebrea shalom. Incluye relaciones armoniosas con Yahweh y con los seres humanos. Incluye relaciones adecuadas entre las personas, las naciones y la familia. Jesús o Yeshua, como príncipe de Shalom o como príncipe de Irene, da Shalom a aquellos que le invocan en busca de una salvación personal. Por lo tanto, cuando Yeshua le estaba diciendo ve en paz, él estaba haciendo una restauración social, pero también estaba haciendo una restauración financiera en la mujer, porque estaba hablando de aquí en adelante serás próspera. De aquí en adelante serás próspera. Lo siguiente que dice este versículo es que dice queda sana. La palabra sana aquí es el griego hugis, que puede traducirse como saludable, como fiel a la doctrina, como sano. Por lo tanto, estaba declarando también la sanidad de su cuerpo y estaba declarando que de ahí en adelante
seguiría una pureza doctrinal. ¿Qué es entonces lo que estamos viendo en esta mujer? Estamos viendo cómo Yahweh, está operando sanidad integral en ella. Versículo 34 de Marcos capítulo 5. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra azote es el griego mastix, de la base de otra palabra que casi no se usa y que puede traducirse como látigo. Literalmente el flagelo romano para los criminales, figurativamente enfermedad. Es decir, está hablando de la enfermedad como un látigo sobre ella. Otros textos lo dicen de una manera más clara, diciendo que de alguna manera era una forma demoníaca que estaba cayendo sobre la vida de esta mujer, pero que ahora ella había sido sana de todo esto. Tremendo. Tremendo lo que ocurre en esta mujer. Yo quiero decirte en el nombre de Yahshua HaMashiach, si hay algo que Yahweh está queriendo es traer sanidad integral. Sanidad no solamente en el cuerpo, sino también en las emociones, también en el espíritu, también en las relaciones sociales, pero por sobre todo sanidad en la relación, en la comunión con Él. Y el caso de esta mujer nos ilustra de una manera clara cómo la enfermedad puede ser usada para traer vida nueva sobre una persona, para traer un nuevo nacimiento, para traer restauración, para poner las cosas en orden, porque de ahí en adelante esta mujer no seguiría teniendo la vida que llevaba, pero también para sanar toda su vida. Porque si algo tengo claro en la vida de esta mujer, es que este problema no era un problema que había sido generado solamente por su vida matrimonial, sino que el tiempo de su vida en la niñez había comenzado a generar todo esto que ella había vivido en su vida matrimonial. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarle en esta hora que podamos orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, oramos delante de ti ahora, creyendo que en este tiempo tú vas a dejar tocarte el manto de aquellos que quieran hacerlo. Y puedes acercarte al Señor en esta hora, ahí donde tú estás, y tocar el borde de su manto, porque en la medida que toques el borde de su manto va a haber para ti sanidad, va a haber para ti restauración, va a haber para ti libertad. Eres libre ahora de tu mastix, eres libre ahora de toda enfermedad, eres libre ahora de todo tormento, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora recibe restauración en tu corazón. Ahora un bálsamo del Señor es pasado por tu corazón, de manera tal que Él sana tus heridas. Pero en este momento también Él viene pasando con su presencia para llenar cada vacío de amor de Padre que hay en el corazón tuyo. Y te dice: hija, hija, yo soy tu Padre y tú eres mi hija. Aquí está tu Padre para traer sanidad a tu vida. Aquí está tu Padre para traer sanidad a tu corazón en esta hora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito sea el nombre del Señor. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia todos los días de tu vida. Que Yahweh ponga en ti shalom, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya.